Yo quiero que venga la persona y que me diga en mi cara. ¿Ah, sí? Ok, yo también Si fuera quise lo cierto. mismo. Bueno, Y yo te la voy a pedí, esperar. perdón. Hoy la voy Se a te va a desaparecer, Laura. Y veremos. Y pobre, eso sí que haya mentido. Uy, Porque no, entonces bueno, la se va a cosa- Entonces, ¿dónde desaparecer. quedó? Bienvenidos a LZ Documental. Si les gusta el contenido impactante y lleno de revelaciones, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su like y compartir este video para que más gente conozca la verdad detrás de los grandes escándalos del mundo del espectáculo. Hoy les traemos una historia que ha dado mucho de qué hablar. Laura Bozzo, la mujer que pasó de ser una de las figuras más poderosas de la televisión a enfrentar la peor crisis de su carrera. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Fue víctima de sus propios errores o las traiciones de quienes la rodeaban la llevaron a la ruina? Laura Bozzo siempre ha estado envuelta en polémicas, pero pocas veces se ha hablado de las traiciones que marcaron su destino. Desde su relación con el poder en Perú hasta su llegada a México, pasando por problemas legales, engaños amorosos y la traición de las mismas televisoras que la hicieron famosa, esta serie revelará la verdadera razón del fracaso de Laura Bozzo. Así que quédense hasta el final, porque esto apenas comienza. Vamos a descubrir toda la verdad. Laura Bozzo era una estrella en ascenso, una mujer que se había convertido en un fenómeno de la televisión con su estilo único, sus gritos y su forma polémica de manejar los casos en su programa. Pero lo que pocos sabían es que su éxito no solo se debía a su talento, sino también a las conexiones que tenía en las altas esferas del poder. Estas conexiones, que en un principio la impulsaron a la cima, fueron las mismas que la traicionaron y la arrastraron a la peor crisis de su vida. Para entender la caída de Laura Bozzo, primero hay que conocer el contexto en el que se movía. En los años 90, el Perú estaba gobernado por Alberto Fujimori, un presidente que se aferraba al poder con uñas y dientes, y detrás de él estaba su temido asesor, Vladimiro Montesinos. Este hombre manejaba los hilos del país, controlaba los medios y decidía qué se transmitía en la televisión. En este escenario, Laura Bozzo se convirtió en una de las figuras más influyentes de la televisión peruana. Sus programas eran utilizados como un arma mediática para desviar la atención de los problemas políticos y sociales que enfrentaba el país. Mientras la gente veía los escándalos de infidelidades, traiciones y conflictos familiares en Laura en América, el gobierno se encargaba de ocultar la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Pero lo que parecía un pacto de conveniencia pronto se convertiría en su peor pesadilla. Laura Bozzo siempre ha sido una mujer de carácter fuerte, pero ni siquiera ella estaba preparada para lo que venía. En el año 2000, el régimen de Fujimori comenzó a tambalearse cuando se filtraron los infames Vladivideos, grabaciones secretas que mostraban a Montesinos sobornando políticos, empresarios y periodistas. Uno de los nombres que comenzó a sonar en el escándalo fue el de Laura Bozzo. Se decía que había recibido beneficios del gobierno a cambio de usar su programa para favorecer a Fujimori. La situación se volvió insostenible cuando se reveló que Bozzo había visitado en varias ocasiones el Servicio de Inteligencia Nacional, donde operaba Montesinos. En ese momento, la conductora esperaba recibir apoyo de sus aliados. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. Montesinos desapareció, Fujimori huyó a Japón y ella quedó completamente expuesta. La traicionaron, la dejaron sola, y ahora las autoridades la querían hacer pagar por su relación con el régimen. Cuando Fujimori dejó el poder, Laura Bozzo se convirtió en uno de los objetivos de la justicia peruana. Se le acusó de haber recibido dinero ilegal y de haber sido cómplice del aparato de corrupción de Montesinos. La prensa, que antes la protegía, comenzó a atacarla sin piedad. En 2002, un juez ordenó su arresto domiciliario y durante 3 años, Bozzo estuvo confinada en su casa, sin poder salir ni trabajar. Pasó de ser la conductora más influyente del país a ser vista como una delincuente que había traicionado a su pueblo. Las imágenes de Laura Bozzo llorando, suplicando por su libertad y jurando que era inocente se volvieron virales en su momento. Su carrera estaba destruida y, lo peor de todo, aquellos que la habían utilizado para sus propios fines ya no estaban para defenderla. Cuando finalmente pudo salir de su arresto domiciliario, Laura Bozzo entendió que ya no tenía futuro en Perú. Su reputación estaba destrozada, su credibilidad era nula y nadie quería darle una nueva oportunidad.
Fue entonces cuando tomó la decisión más importante de su vida, irse de su país y buscar refugio en México. Pero lo que ella no imaginaba era que en México también sufriría traiciones, rechazos y humillaciones que la marcarían para siempre. ¿Cómo fue recibida en México? ¿Quién la traicionó en su nueva etapa televisiva? Laura Bozzo llegó a México con una misión clara: resurgir de entre las cenizas y recuperar su trono en la televisión. Su carrera en Perú había terminado envuelta en escándalos y problemas legales, pero eso no la detuvo. Con su estilo agresivo y polémico, convenció a Televisa de darle una oportunidad. Y durante un tiempo, la jugada le funcionó. Conducía programas con alto rating, el público hablaba de ella y su nombre volvía a causar impacto. Sin embargo, lo que Laura nunca imaginó fue que Televisa, la empresa que la acogió cuando nadie más lo hizo, terminaría por darle la espalda de la manera más humillante. Cuando Laura Bozzo llegó a México, su imagen ya estaba manchada. Era conocida como la conductora corrupta, la mujer que había sido aliada del régimen de Fujimori en Perú y que había pasado años bajo arresto domiciliario. Sin embargo, eso no importó para Televisa. La cadena de televisión vio en ella una oportunidad de oro, su estilo escandaloso encajaba perfectamente con los programas que querían ofrecer al público. Así nació Laura, un talk show donde los conflictos familiares, las peleas y los enfrentamientos en vivo eran el pan de cada día. Al principio, todo iba bien. Su programa generaba audiencia y polémica, exactamente lo que Televisa quería. Pero dentro de la empresa, las cosas no eran tan perfectas como parecían. Aunque Laura Bozzo tenía éxito en pantalla, su relación con los ejecutivos de Televisa era tensa. Ella no era una conductora fácil de manejar. Tenía un carácter fuerte, exigía un control total sobre su programa y no aceptaba órdenes fácilmente. Los rumores dentro de la televisora decían que los productores estaban hartos de su actitud. Se decía que Bozzo trataba mal a su equipo, que era déspota con su personal y que nadie quería trabajar con ella. Pero mientras el rating estuviera de su lado, Televisa la soportaba. El problema fue que, poco a poco, el público comenzó a cansarse de su fórmula. Las peleas en su show empezaron a parecer repetitivas, y las denuncias sobre la veracidad de sus casos comenzaron a hacer ruido. El escándalo que marcó el principio del fin para Laura Bozzo en Televisa ocurrió cuando varios medios de comunicación comenzaron a investigar la autenticidad de los casos presentados en su programa. Periodistas y excolaboradores aseguraban que muchas de las historias que se presentaban eran falsas, que los participantes eran actores pagados y que todo estaba guionizado. La credibilidad del programa se desplomó. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando se filtraron testimonios de personas que aseguraban que la producción los había obligado a mentir. Se decía que incluso les daban un libreto con lo que debían decir en el programa. Televisa, que en el pasado había ignorado las críticas, esta vez no pudo seguir haciéndolo. Las acusaciones eran demasiado graves y la imagen de la empresa estaba en juego. Justo cuando su credibilidad estaba en crisis, surgió otro escándalo que la terminó de hundir. En 2013, la periodista Carmen Aristegui reveló que Laura Bozzo había utilizado un helicóptero del gobierno del estado de Guerrero para grabar un episodio de su programa. Según la investigación, Bozzo se hizo pasar por una reportera de guerra y viajó a la zona afectada por un desastre natural en el helicóptero oficial, lo que generó indignación. ¿Por qué una presentadora de televisión tenía acceso a recursos del gobierno? El escándalo fue demoledor. Laura intentó defenderse, pero las críticas fueron demasiado fuertes. Se convirtió en el blanco de burlas y ataques mediáticos. Su imagen estaba destruida. Después de tantos escándalos, Televisa tomó una decisión drástica: Laura Bozzo ya no era rentable para la empresa. Sin previo aviso, en 2015 su programa fue cancelado. No hubo despedida, no hubo homenaje, simplemente desapareció de la parrilla de programación. Laura intentó negociar, suplicó por otra oportunidad, pero esta vez Televisa fue tajante: su tiempo había terminado. Se dice que la decisión final vino directamente de los altos mandos de la empresa. Ya no querían verse relacionados con su nombre. Tras su salida de Televisa, Laura Bozzo intentó regresar con proyectos en otras plataformas, pero nada volvió a ser lo mismo.
Durante años, ella había sido una de las conductoras más polémicas de la televisión, pero ahora estaba fuera del juego. Las puertas que antes estaban abiertas, ahora estaban cerradas. Televisa, la empresa que en su momento le dio la oportunidad de reinventarse, terminó siendo la que la sacó del mundo del espectáculo de la manera más cruel, con el olvido. Sin embargo, esto no sería el final de sus problemas. Su mayor escándalo aún estaba por llegar, la justicia mexicana la estaba esperando y esta vez no tendría escapatoria. Laura Bozzo siempre ha sido una mujer de carácter fuerte. Su imagen pública era la de una mujer poderosa, temida, una figura que no se dejaba pisotear por nadie. Sin embargo, en su vida privada, la historia era muy diferente. Durante más de 16 años, Laura vivió una relación que terminó de la manera más humillante, con una traición que destrozó su dignidad y que expuso ante el mundo su lado más vulnerable. El protagonista de esta historia fue Cristian Suárez, un hombre 24 años menor que ella, a quien defendió contra todo y contra todos, y que, al final, la dejó en ridículo de la peor manera posible. Cuando Laura Bozzo conoció a Cristian Suárez, ella estaba en el peor momento de su vida. Su carrera en Perú había colapsado, estaba bajo arresto domiciliario y todos sus amigos le habían dado la espalda. En medio de la tormenta, apareció Cristian, un joven argentino que le prometió amor incondicional y le juró que nunca la abandonaría. Laura lo vio como un salvavidas. Era joven, atractivo y, sobre todo, estaba dispuesto a estar con ella cuando nadie más lo hacía. Para Laura, Cristian no solo era su pareja, sino su mayor apoyo en un mundo que la rechazaba. Sin embargo, desde el inicio, muchos dudaron de las verdaderas intenciones del argentino. ¿De verdad estaba con ella por amor o simplemente había encontrado una manera de asegurar su futuro sin esfuerzo? Desde que comenzaron su relación, Cristian Suárez pasó de ser un cantante sin éxito a convertirse en una figura pública solo por ser el novio de Laura Bozzo. No tenía carrera propia, no generaba ingresos por sí mismo, pero vivía rodeado de lujos y comodidades gracias a ella. Laura lo defendía con uñas y dientes cada vez que alguien insinuaba que él estaba con ella solo por interés. «Me ama», decía con firmeza cada vez que la prensa le preguntaba. Pero con el tiempo, los rumores de infidelidad comenzaron a rodear a Cristian Suárez. Se hablaba de que tenía amantes, de que aprovechaba la confianza de Laura para disfrutar de una vida de excesos y, sobre todo, de que no era el hombre fiel y dedicado que ella creía. Durante años, Laura ignoró las advertencias. Se negaba a creer que el hombre al que había defendido contra todo podía traicionarla. Pero las señales eran cada vez más evidentes. Se decía que Cristian tenía encuentros con otras mujeres a espaldas de Laura. Había quienes aseguraban que cuando ella salía de viaje, él organizaba reuniones privadas en su casa. Pero Laura Bozzo, cegada por el amor, no quiso ver la realidad. Todo cambió cuando, en 2017, se filtraron imágenes de Cristian con otra mujer. Las fotos no dejaban lugar a dudas, había traicionado a Laura de la manera más descarada. Cuando la noticia explotó, la reacción de Laura fue inmediata. Se sintió humillada, traicionada y ridiculizada ante el mundo entero. La imagen de la mujer fuerte y poderosa se desmoronó en segundos. Lo que más le dolió no fue solo la traición, sino la forma en que Cristian manejó la situación. En lugar de pedirle perdón en privado, salió a los medios a minimizar lo sucedido. Se victimizó, insinuó que Laura lo había tratado mal durante años y dejó entrever que su relación había sido un infierno. Laura, desesperada, intentó defenderse en televisión. Lloró, gritó, dijo que le había dado todo a Cristian y que él la había pagado con engaños. Pero la opinión pública fue implacable. Muchos se burlaron de ella, la llamaron tóxica, dijeron que se lo merecía por haberse aferrado a un hombre mucho más joven que ella. Lo que había sido su más grande amor se convirtió en su peor humillación. Poco después del escándalo, Cristian Suárez hizo lo impensable, confirmó públicamente su relación con la mujer con la que había engañado a Laura. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera en entrevistas con su nueva pareja, hablando de su renovada felicidad, y dejando claro que había pasado la página. Para Laura, esto fue un golpe devastador.
No solo había sido traicionada, sino que ahora tenía que ver a su ex presumir su nueva relación frente a todo el mundo. Pero la humillación no terminó ahí. Christian, sin ningún respeto por los años que estuvo con Laura, comenzó a hablar de su relación con ella de una forma cruel y despectiva. Dijo que había vivido bajo presión, que su romance con Laura Bozzo había sido una pesadilla, y que estaba feliz de haber salido de esa etapa de su vida. Humillada y con el corazón destrozado, Laura Bozzo hizo lo único que sabía hacer, usar los medios para contraatacar. Se presentó en varios programas de televisión y destruyó públicamente a Christian Suárez. Lo llamó mantenido, lo acusó de haberla utilizado y dejó claro que su amor había sido una farsa. Pero lo más impactante fue cuando reveló detalles íntimos de su relación. Dijo que ella había pagado absolutamente todo, que Christian no tenía dinero propio y que solo se había quedado con ella por conveniencia. Su estrategia funcionó en parte. La opinión pública comenzó a ver a Christian como un oportunista, pero el daño ya estaba hecho. Laura había perdido lo que más valoraba, su imagen de mujer inquebrantable. La historia de Laura Bozzo y Christian Suárez es un recordatorio brutal de que, a veces, las traiciones más dolorosas vienen de quienes más amamos. Laura, la mujer que había construido una carrera basada en exponer las infidelidades y engaños de otros, terminó siendo víctima de la misma situación que tantas veces explotó en su programa. Pero lo que Laura no sabía era que su peor pesadilla aún no había terminado. El peor escándalo de su vida aún estaba por llegar, y esta vez no solo afectaría su imagen, sino su libertad. Laura Bozzo había sobrevivido a todo: traiciones, humillaciones públicas y la cancelación de su programa en Televisa. Pero lo que estaba por enfrentar no era un simple escándalo mediático ni un problema de imagen. Esta vez, la justicia mexicana la tenía acorralada, y no había escape posible. Lo que comenzó como una investigación discreta, terminó convirtiéndose en un escándalo nacional. Laura Bozzo, la mujer que por años expuso los problemas de otros, ahora era la protagonista de su propia tragedia. El delito era grave, fraude fiscal, y las consecuencias podían llevarla a donde más temía estar, tras las rejas. Durante años, Laura Bozzo había manejado su dinero con total libertad. Ganaba cifras millonarias por sus programas de televisión, tenía contratos exclusivos y vivía rodeada de lujos. Pero lo que pocos sabían era que, detrás de esa vida de excesos, había una serie de irregularidades financieras que tarde o temprano saldrían a la luz. Las autoridades fiscales de México llevaban tiempo observando sus movimientos. Se decía que Laura tenía deudas pendientes con el Servicio de Administración Tributaria, SAT, y que, a pesar de las advertencias, seguía evadiendo sus responsabilidades. Ella, confiada en su fama y en su capacidad para salir de cualquier escándalo, hizo lo peor que podía haber hecho: ignorar el problema. El golpe final llegó en 2021, cuando la Fiscalía General de la República, FGR, presentó una denuncia en su contra. Se le acusaba de vender de manera fraudulenta una propiedad embargada por el SAT para garantizar el pago de una deuda de más de 12 millones de pesos. En términos simples, el gobierno había tomado una de sus propiedades como garantía de pago por lo que debía. Pero Laura, en lugar de cumplir con la ley, decidió venderla como si nada, dejando al Estado sin posibilidad de recuperar el dinero. Ese fue el error que lo cambió todo. El SAT, al descubrir la maniobra, no tardó en reaccionar. Lo que antes eran advertencias y multas se convirtió en una orden de aprehensión. Laura Bozzo estaba oficialmente en problemas con la justicia. Cuando la noticia se hizo pública, el escándalo fue inmediato. Las autoridades mexicanas habían solicitado prisión preventiva para Laura Bozzo. La acusaban de haber cometido un delito fiscal grave y consideraban que existía un alto riesgo de fuga. Se emitió una orden de captura en su contra, y la conductora tenía pocas opciones: o se entregaba voluntariamente o la justicia la encontraría por la fuerza. Pero en lugar de enfrentar el problema, Laura Bozzo hizo lo que nadie esperaba: desapareció. Por semanas, nadie supo dónde estaba. No se presentaba en televisión, no publicaba en redes sociales, no daba entrevistas. Parecía haberse esfumado del mapa. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que había escapado de México y se encontraba escondida en Perú o en Estados Unidos.
Otros aseguraban que estaba en algún lugar de la Ciudad de México, moviéndose de casa en casa para evitar ser localizada. Mientras tanto, la justicia seguía buscándola. Era una prófuga. El caso se volvió un tema de debate nacional. ¿Cómo era posible que una figura pública como Laura Bozzo estuviera huyendo de la ley? Realmente pensaba que podía escapar de la justicia mexicana. Después de semanas de incertidumbre, Laura Bozzo reapareció. Pero lo hizo de la manera más inesperada, pidiendo clemencia. A través de sus abogados, solicitó un amparo para evitar ser detenida. Alegó problemas de salud y dijo que ir a prisión pondría en riesgo su vida. La mujer que había gritado en televisión que los desgraciados deben pagar por sus crímenes, ahora suplicaba que la dejaran en libertad. La ironía era brutal. El juez, tras evaluar su situación, le concedió una suspensión temporal de la orden de arresto. Pero esto no significaba que estaba libre de culpa. El proceso en su contra seguía en pie. La imagen de Laura Bozzo quedó destrozada. Durante años, se había presentado como una mujer fuerte, intocable. Pero ahora, su reputación estaba por los suelos. Los medios de comunicación no tardaron en ridiculizarla. Las redes sociales se llenaron de memes, burlas y comentarios crueles sobre su situación. Su credibilidad quedó hecha pedazos. ¿Cómo podía volver a pararse en un escenario a dar discursos de moralidad después de haber huido de la justicia? Con el paso del tiempo, Laura Bozzo intentó recuperar su carrera. Sabía que el escándalo la había destruido, pero también sabía que la televisión y el espectáculo siempre están dispuestos a perdonar, siempre y cuando haya audiencia. Aceptó participar en un reality show para limpiar su imagen. Se presentó como la víctima del sistema, una mujer que había sido perseguida injustamente. Pero el público no le creyó. Su regreso fue recibido con escepticismo. Ya no era la conductora imponente de antes. Ahora era una mujer marcada por la vergüenza de haber sido una prófuga de la justicia. Aunque Laura Bozzo logró evitar la cárcel, su mayor escándalo sigue siendo una mancha imborrable en su historia. Por más que intente reinventarse, la sombra de su fraude fiscal y su huida de la justicia mexicana siempre la acompañarán. Pasó de ser la conductora más temida de la televisión a convertirse en una figura desprestigiada, una mujer que demostró que, al final, nadie está por encima de la ley. Lo peor de todo es que este no sería su último problema. El golpe final aún estaba por llegar, y esta vez, sería algo que jamás esperó. Laura Bozzo siempre fue una guerrera. Peleó contra gobiernos, enfrentó escándalos, sobrevivió traiciones y salió ilesa de polémicas que habrían acabado con cualquiera. Pero ahora, el panorama era diferente. Su carrera estaba en ruinas, su reputación destruida y, lo más doloroso, estaba completamente sola. Los reflectores que antes la iluminaban ahora apuntaban a otras figuras. Su nombre, que antes garantizaba audiencia, había quedado reducido a un chisme de farándula, una sombra de lo que alguna vez fue. La gran pregunta era inevitable: ¿Laura Bozzo podrá regresar o su historia llegó a su fin? Los últimos años habían sido un torbellino para Laura. Pasó de ser una de las figuras más poderosas de la televisión a convertirse en un blanco de burlas. Los canales que antes la buscaban, ahora le cerraban las puertas. Los productores que le rogaban por un programa, ya no contestaban sus llamadas. El público que la aplaudía, ahora la criticaba sin piedad. Lo más doloroso para Laura no era haber perdido su carrera, sino haber perdido el respeto. Durante décadas, había sido temida. Era la conductora que desenmascaraba infieles, que humillaba a los maltratadores, que gritaba sin miedo frente a las cámaras. Pero ahora, ella era la víctima. El escándalo con la justicia mexicana la dejó marcada. Ser una prófuga de la ley destruyó lo poco que le quedaba de credibilidad. Nadie quería asociarse con alguien que estuvo al borde de la cárcel. Laura Bozzo tenía dinero, tenía propiedades, tenía lujos. Pero no tenía a nadie a su lado. Cristian Suárez, el hombre al que defendió por años, la traicionó públicamente. Sus aliados en la televisión la abandonaron. Y sus enemigos, bueno, sus enemigos celebraban su desgracia. Durante mucho tiempo, se mantuvo en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque por primera vez en su vida, el mundo no estaba dispuesto a escucharla. Pasó de estar en los programas de mayor rating a ser olvidada.
Intentó volver a las redes sociales, pero la respuesta del público fue fría. La gente ya no la veía como la figura imponente que era antes. A pesar de todo, Laura Bozzo no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que, en el mundo del espectáculo, nadie desaparece para siempre. Si lograba encontrar la forma correcta de regresar, todavía podía salvar lo que quedaba de su carrera. Por eso, hizo lo que mejor sabía hacer, reinventarse. Intentó volver a la televisión con un nuevo concepto, pero las televisoras no quisieron arriesgarse. Su nombre ya no era garantía de éxito. Entonces, optó por lo único que le quedaba, los realities. Su participación en La Casa de los Famosos fue una jugada desesperada, pero efectiva. Volvió a estar en boca de todos. Y aunque la imagen que proyectó no fue la de una mujer poderosa, al menos logró un objetivo importante, que la gente volviera a hablar de ella. Pero, eso era suficiente para recuperar su trono. El problema era que Laura Bozzo ya no era la misma. El mundo había cambiado, la televisión había cambiado, el público había cambiado. La nueva generación no creció viendo sus programas. No la conocían más allá de los escándalos y las polémicas. Para ellos, Laura Bozzo era solo un meme, un personaje del pasado que no encajaba en el presente. Además, su voz ya no tenía el mismo peso de antes. Su credibilidad estaba destruida. Después de haber sido una prófuga de la justicia, después de haber suplicado para evitar la cárcel, ¿cómo podía volver a ser la mujer fuerte que humillaba a los desgraciados en televisión? La realidad era dura, su tiempo había pasado. Laura Bozzo no se rinde. Sigue buscando oportunidades, sigue aferrándose a la televisión, sigue creyendo que puede recuperar lo que perdió. Pero la verdad es que su legado está en peligro. Las nuevas generaciones no la necesitan. Los medios han encontrado nuevas figuras. Su escándalo con la justicia la dejó marcada para siempre. Y ahora, con el paso del tiempo en su contra, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Laura Bozzo podrá regresar o está completamente acabada? Y así llegamos al final de esta impactante historia sobre Laura Bozzo, una mujer que pasó de ser la reina del drama televisivo a enfrentar su peor pesadilla, el olvido. ¿Podrá volver a brillar o su carrera ha llegado a su fin? Solo el tiempo lo dirá. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal LZ Documental, activar la campanita para que no te pierdas ningún video, darle like y compartirlo con todos. Tu apoyo es muy importante para seguir trayéndote las historias más impactantes y los escándalos más explosivos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video con más revelaciones que nadie se atreve a contar.